Son días, estos de Navidad, complejos, de movimiento, gente va, gente viene. Y es que entender los tiempos tiene su misterio, ¿o no? Bueno, esta es como la calefacción hoy, ¿no? Yo, si veis en algún momento que me paro, es que me he quedado frozen, como dice. Me he quedado ahí, ¿vale? Entonces, bueno, viene alguien, me da unos golpecitos, así, y ya podemos seguir avanzando. Muy bien, mientras los niños salen, como digo, entender el tema de los tiempos es complejo, es complejo. Yo diría que así es un arte. Sabemos que hay tiempo físico porque lo tenemos establecido en la Tierra, y así lo dejó Dios establecido también, con las estrellas, el sol, la luna, todo para que nos ayude, y de ahí que, depende el calendario que se siga, pues es el 2023 para 24 o 5783 para 84. ¿Sí? Bien. Cerrar los ciclos y abrirlos tiene que ver con saber manejar, entre comillas, los tiempos. ¿Sí? Voy a estar soltando así una serie de cosas. Ahora voy a coger un texto, no os preocupéis. Es el último día del año. ¿Qué quiere decir? O mucho o nada, dependiendo. A las 12. Tenemos año, ¿no? Bien. Ah, vale. Que tenéis compromiso a las 12 de la noche. Bien, 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 bien. Bien. Como digo, cerrar y abrir no siempre es fácil. A veces lo hace uno por iniciativa o porque pues, así se estira en el mundo, etcétera. Pero recordemos que los tiempos naturales no necesariamente son los tiempos espirituales o los tiempos de Dios. Dios sí que usa otro calendario completamente distinto al que usamos aquí en la tierra. Pero Él ha establecido tiempos y los tiempos son interesantes. No voy a hablar de los tiempos, pero quiero introducir es para que me podáis seguir alguna parte. Son muy interesantes porque los tiempos tienen muchas funciones, entre ellas incluso funciones espirituales. Tú imagínate si no hubiera tiempos, no habría cambios. Si no hay cambios, tú tendrías que conformarte, y yo, con algo malo que me toque en mi vida todo el resto de mi vida. Pero los tiempos posibilitan cambios. ¿Sí? ¿Estás ahí, no? Bien. Yo os quiero hablar un poco acerca de cómo poder transitar a esos tiempos de Dios. Recuerda que como iglesia, en plan individual también, seguro que Dios te ha hablado cosas acerca de qué quiere hacer en tu vida, planes, objetivos, no importa. Y si piensas que Dios no te los ha dado, seguro que tú sí has establecido algunos planes, algunos objetivos, algo. El asunto es cómo transitar hacia ello. Porque el gran problema es que si no sabemos, probablemente nos quedemos, o nos hemos quedado ya, en el 2023, en el 24, en el 25, en el 26, en el 27 y así. Hay algunos principios, en economía se utiliza también, en tema empresarial, por supuesto, y la idea es la siguiente, para no usar nomenclatura rara. La idea es la siguiente: si yo el año que viene sigo haciendo las mismas cosas que he hecho durante este año, probablemente viviré un 2024 como un 2023. ¿Estáis ahí? ¿Sí? Vale, entonces, mi idea es, con todas las cosas que Dios nos ha hablado,
¿cómo puedo yo pasar a ese otro ámbito, a ese otro nivel, llámalo como te guste, del que Dios me ha hablado? ¿Te parece? Y te lo voy a poner fácil. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 1 y voy a ir sacando algunas ideas. Te lo voy a poner fácil porque quiero hablar de las promesas. Las promesas. Tú sabes que en la Biblia hay promesas, ¿no? Muchísimas promesas. Prácticamente casi para todo hay promesas. Bien, ¿tenéis el texto? Vale, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en vosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oro. Padre, gracias por tu palabra y te pido como siempre que tú la vivifiques en nuestros corazones y que cumpla el propósito por el cual la envías. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, primera idea. Tenemos que conocer las promesas. No me voy a detener ahí, yo creo que todos conocemos promesas de Dios. Prácticamente casi se puede decir que la Biblia es una continua promesa, allí por donde lo miremos. Y segundo que tenemos que conocer son los principios para vivir esas promesas. Lo uno con lo que he dicho antes. Principios, ¿por qué? Porque debo poder hacer algo, aplicar algo distinto. Es decir, lo voy a concentrar más todavía. Si yo quiero caminar en el 2024, debo poder aplicar alguna promesa que no estoy aplicando o esa misma promesa de una manera que no lo estoy haciendo, e igualmente con los principios. Usar principios que tampoco he estado usando durante este año. Si seguís el capítulo, os vais a dar cuenta que el apóstol Pedro, después de hablar que tenemos grandísimas promesas por las cuales participamos de la naturaleza celestial, es decir, las promesas nos sirven para poder funcionar desde lo celestial que somos, ¿o no? Para yo poder funcionar como espiritual, como ser celestial que soy, debo hacerlo a través de las promesas. ¿Lo he dicho claro? Creo que se entiende, ¿no? Y para poder hacerlo a través de las promesas, necesito poder aplicar principios. Por eso insisto, el apóstol Pedro empieza a decir: añadid a vuestra fe conocimiento. Al conocimiento, virtud. A la virtud, así hasta el amor. ¿Qué está intentando decir? Mira, si queréis caminar por las grandísimas promesas que Dios ya nos ha dado para ser participantes de su naturaleza divina, necesitáis aplicar, en principio de todo, lo único que necesitamos cuando venimos a Cristo y para ser salvos, ¿sabes qué es? Fe. Creer. Ya está. ¿Recordáis Romanos 10, no? Crees en tu corazón
y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, sí, muy bien, eres salvo. Una promesa, salvación, un principio, fe, ya está. Ya estás caminando en tu salvación. No hay más historias. Ahora, para avanzar en la vida cristiana es el mismo mecanismo, pero tienes que ir añadiendo promesas y aplicar principios. Ahora ya a la fe debes añadir conocimiento. Porque si no conoces cómo funciona el reino, no conoces cómo funciona la iglesia, no conoces, es muy difícil poder integrarte, poder caminar a través de ello. ¿Por qué? Pues porque no lo conoces, no porque Dios no te lo haya dado o no tenga la promesa. A lo mejor la promesa sí, pero no sabes qué principio aplicar. ¿Vale hasta ahí? Mira lo que dice el verso 11. Cuando hacemos esto, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves? Vamos añadiendo a la fe, conocimiento, virtud, etcétera, hasta el amor, y luego dice, ¿y sabéis qué va a pasar? Se van a ir abriendo puertas. Lo estoy parafraseando todo, para ir rápido. Se te van a ir abriendo puertas. Vas a pasar al 2024 y te van a empezar a abrir puertas. Promesas, principios. Los distintos pactos, es decir, que claro, abro otro camino por ahí, pero eso a veces os digo, no quiero profundizar, pero no es por no deciros cosas, sino simplemente porque es que se abren, la Biblia es que todo un pacto, un conjunto, como es lógico. Bien, a lo que voy. Distintos pactos de Dios. ¿Y por qué pactos? Porque Dios se relaciona siempre con el ser humano por pactos. Siempre, a lo largo de toda la Escritura. Bueno, los distintos pactos en diferentes tiempos se viven bajo distintas promesas aplicando distintos principios. ¿Ya os lo he dicho todo? Ese es todo el resumen de todo el asunto. Para que se nos abran puertas en este 2024, tenemos que vivir ese tipo de experiencias como y ese es el ejemplo que voy a poner, Abraham. Os lo digo también rápido. Génesis capítulo 12, recordáis, Dios llama a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré y serás bendición para todas las familias de la tierra. Ese es el pacto, esa es la promesa, ¿ves? Vas a ser bendición y le dice el principio. El principio es tienes que salir de tu tierra. Si te quedas haciendo las mismas cosas que has hecho hasta ahora, el plan que tengo para ti no lo vas a obtener. Pero si sales de tu tierra, dejas tu parentela y te vas a la tierra que yo te mostraré, la promesa que te acabo de dar, de que te bendeciré a ti y a tu familia y a todas las familias de la tierra, se cumplirá. ¿Lo veis ahí? Rápido. Bien. Ahora, ese es el 2023 de Abraham. Va a pasar al 2024. ¿Y cómo va a pasar al 2024? Génesis 17. Génesis 12, vamos a Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años. Si no recuerdo mal, salió con 75. Y evidentemente un chaval. ¿O no? Esto se ve siempre, paréntesis. Es que se ven las cosas de forma distinta, ¿o no? Cuando tienes 18 años, te hablan de alguien de 50 y dices, pero qué mayor es, ¿no? Claro, cuando tienes más de 50, te hablan de alguien de 80 y dices, si todavía es un crío. Bueno,
Borro el paréntesis. 99, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sin querer entrar en demasiado detalle, pero fijaros, sal de tu tierra a la tierra que te mostraré. Ahora le dice: ya estás en la tierra, vamos a caminar un rato juntos. ¿Te parece? Le podía haber dejado en la tierra solo. Es decir, va a haber un cambio en él. Vamos a caminar un poco juntos. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Una forma rara de hablar, pero es que así es Dios, evidentemente. Bien, te multiplicaré en gran manera. Ahora ya le habla de multiplicación, no de bendición. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Bien, lo voy a dejar ahí, simplemente para que veamos. Ahora va a pasar al 2024. Y, como todos sabéis, tiene que aplicar principios distintos. ¿Qué principios? Por eso es que a veces no entendemos ciertas cosas. Dios le habla y le dice a Abraham: mira las estrellas. ¿Las puedes contar? No, pero esos son tus hijos. Abraham, mira la arena del mar. ¿La puedes contar? No, pero esos son tus hijos. Abraham, ahora vas a ser Abraham. ¿A santo de qué? Porque vas a aplicar un nombre distinto, vas a aplicar principios distintos para que la promesa que te acabo de dar, que es distinta a la anterior, se pueda cumplir en tu vida. El gran problema es que si no entendemos cómo funciona el reino de Dios, seguimos aplicando las mismas cosas de la misma manera, esperando que se cumplan las promesas nuevas que Dios nos ha dado. Y normalmente no se van a cumplir. Gracias por el entusiasmo que tenéis. Estáis dispuestos ya a celebrar poneros el capirucho ese, el matasuegras y empezar a hacer así. Muy bien, muy bien. Estáis ya preparados bastantes horas antes. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Fijaros que las promesas que Dios nos ha dado, por ejemplo, en el antiguo pacto no son las mismas del nuevo pacto. ¿Hebreos habla acerca de eso o no? Ahora os leo el texto, ahora lo busco y os lo leo. Pero fijaros las promesas o algunas promesas. Estoy citando prácticamente de memoria de todo el tema este, porque se trata de una reflexión de fin de año con vosotros, no de un estudio, ¿vale? Entonces, Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios les da la ley a ellos y todo el tema, lo sabemos yo creo que casi de memoria, les dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que, y ahí empieza a hablarles, que seréis exaltados entre todas las naciones, el fruto de vuestro vientre será bendito, los animales, empieza a hablarles de todo, prácticamente de todo lo que es su vida, de todo lo que va a estar sucediendo en ellos. Y luego viene segunda parte, a partir del verso 15 de Deuteronomio capítulo 28, les dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor, estas maldiciones te llegarán. ¿Estáis ahí, no? Bien, esas eran las promesas que tenía el pacto de la ley. Algunos todavía, voy a dejarlo ahí entre comillas y paréntesis, hay épocas que caminamos bajo ese pacto, consciente o inconscientemente.
sin darnos cuenta que el 2024 ya ha llegado. ¿Qué me refiero con eso? Que las promesas del nuevo pacto son distintas, completamente distintas, porque aplican de forma distinta. Los principios que tenía que aplicar yo era: si guardas la ley, si haces esto, si no haces lo otro, porque como hagas esto pero no hagas esto otro, ya la has liado de todas maneras. Porque si rompías un solo mandamiento, te hacías acreedor a todas las maldiciones de todos los mandamientos. No había manos de saltárselo. Pero las promesas, lo que me hacía eso era centrarme, ¿sabéis qué? Las promesas del antiguo pacto, en los mandamientos, en los preceptos, en cuidado con, en las promesas del Nuevo Testamento, y aquí es donde quería llegar yo, están centradas en Dios. De tal manera que en el Antiguo Testamento era a ver qué promesas, o era más bien recordar las promesas de Dios. En el Nuevo Pacto es más bien recordar al Dios de las promesas, que es una cosa completamente distinta. Si te lees el pacto que Dios ha hecho en Hebreos, capítulo 8, Hebreos capítulo 10, Jeremías, en varios sitios, te vas a dar cuenta de cómo se sigue ese pacto. He leído Deuteronomio 28, si haces esto, va a pasar esto, si haces, va a pasar esto. Pero ahora mira Hebreos. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con los antepasados. Salto, Este es el pacto después de aquel tiempo que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate, yo. ¿Veis? Las promesas del antiguo pacto es tú. Si tú haces, si tú no haces, tú tienes que hacer, tú no puedes hacer. Las promesas que tenemos en el nuevo pacto, cada vez que Dios nos promete algo ahora, recuerda, los principios son estos. Está basado en yo. Yo pondré mis leyes, yo las escribiré, yo haré que seas mi pueblo. Está centrado en Dios, no está centrado en ninguno de nosotros, está centrado en Él completamente. Por eso es un mejor pacto basado en mejores promesas. Basado en mejores promesas. Qué bueno. Cada día, cada año tenemos mejores promesas del Señor que podemos aplicar si somos conscientes de qué principios aplican. Termino. Pastor Santiago ha leído Lucas 4:18, si no recuerdo mal. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él termina con el rollo no es el rollo, es el de la ley. Lo cierra, se lo da al sacerdote y todos, dice, creo que es literal, no lo tengo aquí en el texto, pero dice, todos los ojos estaban puestos en él, todos pendientes de él a ver qué pasaba. Y entonces él llega y dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Pero fíjate, hoy no había, a ningún pobre le anunció el Evangelio. Hoy a ninguno sanó del corazón, a ninguno le abrió las puertas de la cárcel, a ninguno le dio libertad. No hizo nada de todo eso, pero él dice, hoy se ha cumplido esto. Pero añade, en vuestros oídos. En vuestros oídos. ¿Qué quiero decir? Y termino con esto. Que las promesas del nuevo pacto que Dios nos da en el momento que yo la escucho, es el momento de su cumplimiento.
cuanto que la escuche, ese es el momento del cumplimiento. Y yo sé que esto puede decir, vale, di lo que quieras, pero yo lo que quiero marcarte es el principio solamente en el día de hoy. Por eso es tan importante oír. Por eso el Señor entró y de las primeras cosas, el Sermón del Monte, cuando habló con todos ellos y no entendían las parábolas, pero a él no le importaba tanto eso. Recordad lo que le dijo: mirad cómo oís, porque depende cómo oigas, tendrás más, o lo que piensas tener nunca vendrá. La promesa que te ha dado el Señor vendrá, principio a aplicar, a través de tu oído, a través de mi oído. Por eso, iglesia, y ahí así, IAPM 2024, no el único, pero primer principio a aplicar: abramos nuestros oídos. Abramos nuestros oídos. ¿Para qué? Para oírle a Él. Lo que Él tiene que decir a su iglesia, a su pueblo. Ponte de pie, por favor.